Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, este espacio de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias por estar con nosotros en este penúltimo programa de la semana, hoy jueves, en el que tocaremos los temas de los abusos sexuales dentro de la Iglesia Católica en el mundo. Así es que muchas gracias por estar con nosotros a través de todas las plataformas en las que nos acompañan diariamente. Yo quiero saludar al padre Rafael Sandí, que es el canciller de la Arquidiócesis de San José. Padre Sandí, el botón rojo nada más. ¿Cómo le va? Mucho gusto, Randall, muy bien. Gracias, padre, por estar con nosotros. También el padre Mauricio Granados, que es el secretario adjunto de la Conferencia Episcopal. Padre Granados, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y es un placer estar aquí compartiendo. Y al padre Sixto Varela, que es presbítero de la parroquia de San Joaquín de Flores. Padre Varela, bienvenido, ¿cómo le va? Muchas gracias, Randall. Por supuesto, saludar a mis hermanos sacerdotes y por supuesto a toda la audiencia de Matices. Muchas gracias de verdad por estar aquí. A ustedes que nos escuchan, los invito a todas las plataformas que tenemos. Estamos en vivo en radio 93.5 en FM, estamos en vivo en internet monumental.co.cr, estamos en vivo en CR Móvil, que es nuestra aplicación celular, estamos en Facebook Live ya, en la cuenta de Noticia Monumental, estamos en Twitter en @monumentalcr. Este programa lo pueden observar esta noche en Canal 2 a partir de las 8 de la noche y lo pueden volver a escuchar en Monumental a las 9:30, la radio de Costa Rica. Gracias a toda la gente que se suma con nosotros al Facebook Live y ya nos están reportando sintonía. Mario Alberto Mora, Valeria Susana Morales, Reiner Hirish, Gustavo Oces, Ana Teresa Miranda, Ángel Castillo, Bronly Álvarez desde Miami, gracias. Gustavo Adolfo Montero, Juan Carlos Muñoz, Noemi Ramírez, Ronald Ramírez, Farid Alfaro, Rusalca Rodríguez, Ana Naranjo, Harold Valverde, Yolanda Herrera, Heriberto Cordero, Marianela Herrera. Muchas gracias de verdad por estar con nosotros. Padres, estuve por supuesto estudiando mucho para el programa de hoy. No es que ocurrieran hechos hasta el siglo XX, sino que hay una coyuntura, digamos, de situaciones de la modernidad que permiten que nos demos cuenta de lo que está pasando. Entonces estaba revisando el canon. Hay legislación eclesiástica prácticamente del siglo XVIII en lo particular, pero después los primeros casos masivos que se van a conocer surgen a finales de los 90 en los Estados Unidos, y esto genera que hay muchos países con preeminencia católica, Inglaterra, Irlanda, Canadá y Estados Unidos, donde empiezan entonces a surgir más y más casos que ocurrieron en la década de los 50 del siglo XX, pero que empiezan a conocerse a finales de los 90. Después en los 2000 nos llevan a América Latina, y bueno, y Costa Rica no es la excepción. Sin embargo, quisiera arrancar preguntándoles cuál es la diferencia que yo pudiera notar entre la legislación eclesiástica respecto a abusos a menores conforme vamos pasando los últimos papados. Juan XXIII sé que hizo algo en específico, Juan Pablo II, el Papa Benedicto XVI y el Papa Francisco. Padre Sandí, ¿cuál es la diferencia entre esos papas y cómo ha ido avanzando la legislación para castigar los abusos sexuales en el clero? Es un proceso de tomar conciencia de esta realidad que es el abuso sexual, que es parte de la sociedad y que se ha callado a nivel de la sociedad donde la iglesia es parte. Entonces, ciertamente se empieza a tomar conciencia, pero sobre todo los últimos 4 papas son los que más fuerza le dan, ¿verdad? San Juan Pablo II es el que saca, digamos, las normas donde se establece ya un proceso en el 2001, un proceso como tal, para atender esta situación, ¿verdad? Y empieza el discurso de que cero tolerancia y demás.
Ya con la experiencia del caminar, ¿verdad? Entonces va a ser reformado en el 2010. Eso es lo más fuerte que tenemos. Benedicto XVI, 2010 ya. 2010. Y ahora al Papa Francisco pues le ha correspondido, ¿verdad? Hacerle frente a esta situación donde se han revelado estos casos en América Latina, ¿verdad? Y con mucha fuerza también lo ha manifestado, ¿verdad? Incluso sacando ahora el 20 de agosto una carta a todos los fieles católicos. De hecho, en 2001, entendiendo al Papa Juan Pablo II como un ser humano, por supuesto, lo hace el Papa Juan Pablo II, pero además presionado por una situación coyuntural. Es decir, al finales de los 90 empiezan a explotar, a darse a conocer insisto, por las cuestiones de la modernidad, porque tenemos medios de comunicación más acuciosos, porque realmente el Papa vuelve a ser muy mediático, hasta ese momento es el Papa más mediático de todo, Juan Pablo II, y entonces con mucha fuerza empiezan a darse a conocer casos a finales de la década de los 90 que de alguna manera obligan a la Iglesia a reaccionar, ya que Juan Pablo II genere legislación en 2001. ¿Qué es lo que hizo Juan Pablo II en 2001? Bueno, ya existía legislación, ¿verdad? Porque tenemos el primer código, que es de 1917, y nuestro actual código canónico, derecho canónico, que es de 1983, ¿verdad? Entonces no era que no había legislación. Sin embargo, se ordena ahora sí un proceso, porque esto no es tan fácil, ¿verdad? De tener la experiencia, cómo desarrollar los procesos, y se empieza, ¿verdad? Con diríamos, estas normas para los delitos más graves. Entonces, ahí sí, cuando hay noticia de que hay un delito, la Iglesia tiene entonces que echar a andar este proceso, ¿verdad? Y se ha ido mejorando con el tiempo. Esto es parte, yo siento, del tomar conciencia de que el abuso es una herida, y toda herida deja una cicatriz, ¿verdad? Hoy juzgamos los hechos de hace 40 y de 50 años con los criterios de hoy. Hoy sabemos que sin el acompañamiento psicológico pues no se sale adelante, ¿verdad? Y no es que se va a superar del todo, pero al menos se va a poder manejar la situación. Entonces, claro que explota en determinado momento. Me imagino que en aquel tiempo, y sigue estando la situación, sabemos bien hoy, de que en el seno de la familia estas cosas se callan, esto no se habla, esto lastima más a la víctima, ¿verdad? Porque atrás de sufrir un abuso, ¿verdad? Todavía no puede hablar, no puede reaccionar, siente que no tiene derechos, y en este momento, en esa coyuntura que usted señala, pues explota, la gente se da cuenta, no, pero yo tenía derecho a que mis papás me defendieran, a que mi obispo actuara, yo tenía derecho a que velaran por mí. Entonces, por supuesto que salen este tipo de situaciones. Padre Granados, no sé si quiere hacer alguna reflexión o brindarnos información respecto justamente al avance de esta legislación, porque estalla a finales de los 90, la Iglesia reacciona, pero ciertamente, y es parte de las cosas que he leído sobre ese tema, hay una crítica, particularmente al papado Juan Pablo II, en su inicio, porque eso es hasta 2001, de que la atención, digamos, a los casos de abuso sexual era muy pobre por parte de la Iglesia. Bueno, efectivamente, si usted también y toda nuestra audiencia puede leer la carta que hace el Papa Francisco recién, a pocos días ahorita, él mismo reconoce que no siempre la respuesta ha sido la más feliz o la más inmediata o la más atinente a esta situación. Y es que tenemos que ser muy humildes para reconocer que el derecho generalmente va atrás de la realidad, es la realidad la que hace generar las normas jurídicas que dan una respuesta, y eso pasa en el Estado, en la sociedad civil y también en la Iglesia, porque la Iglesia no es un ente que está fuera del contexto social, sino está insertado en eso. Entonces, efectivamente, como decía el padre Sandy, ya existía desde 1917, desde 1983, de los dos códigos, normas que castigaban severamente cualquier clase de abuso sexual de clérigos contra personas menores de 16 años en aquel momento, y que tenían una sanción. Ahora, debido a la crisis, si gustan, podemos usar ese término, suscitada en los Estados Unidos en los 90, en el año 2000, ¿verdad? Juan Pablo II reacciona así como mejor puede y hace un
un procedimiento que tiene ya cosas excepcionales, como cuáles, que les quita la jurisdicción a los obispos diocesanos para juzgar esos crímenes, ¿verdad? Esos crímenes, esos delitos, y la sustrae a la competencia de un organismo de la Santa Sede que se llama la Congregación para la Doctrina de la Fe. Permítame hacer una pausa ahí, porque es que me interesa ser muy puntual en este. El avance que hace en 2001 Juan Pablo II es decirle, usted, señor obispo, voy a poner el ejemplo donde yo vivo, el señor obispo de Cartago, Sí. usted no investiga el abuso del padre de tal parroquia que queda en Cartago, sino se traslada a la Congregación de la Doctrina de la Fe, que es la sucesora, entiendo, del Santo Oficio o la Sí. Santa Inquisición en algún momento. Sí, bueno, efectivamente, hay que ser precisos en el término, no es que no investigue, no juzga, exactamente, porque digamos, no van a mandar... Investiga, pero no toma la determinación final. Exactamente, exacto, entonces recoge toda la prueba que es posible, y una vez concluye lo que se llama la investigación previa, entonces dice, sí, constatamos esta declaración de un denunciante, de unos testigos que dicen esto y esto y el otro, tiene mérito de probabilidad esa acusación, y sube a la congregación para que ellos determinen, uno, si van a sancionar directamente, o bien si le dice al obispo puede continuar porque nos creemos que hacen falta elementos para asegurar, porque faltan víctimas, porque faltan elementos, etcétera, cualquiera de esas situaciones. Ese es uno de los grandes avances. Eso es 2001. En el 2001. Pero no son los únicos, ¿verdad? Efectivamente, inclusive establece penas endureciéndolas. Digamos, el sistema de penas canónico es diferente al del Estado, y entonces hay diferentes penas, desde las medicinales, remediales, hasta, ¿verdad?, unas que son expiatorias, que efectivamente la más grave, la que más conocemos, es la expulsión del estado clerical, ¿verdad? Que deje de ser padre. Exacto, o sea... En términos digamos, muy sencillos, vamos a ver, en términos sí, más seglares. para entendernos, no podría ejercer los sacramentos, no podría vestir como clérigo, no podría presentarse como tal, etcétera, etcétera, tendría que vivir como un laico, como cualquier otra persona. Cuando usted dice medicinales, esos son los tratamientos psiquiátricos y psicológicos. Podría ser medicinales, no solamente entendidos desde la perspectiva de la Iglesia, no solamente desde la esfera psicológica, sino también desde la esfera espiritual, que para nosotros es muy importante, ¿verdad? Porque efectivamente consideramos siempre que la Iglesia, como sucesora y de Jesucristo de su acción en el mundo, tiene que buscar la salvación de las almas, de todas las almas. Y efectivamente, cuando estamos de frente a un crimen de esta magnitud, pues efectivamente tenemos muchos aristas que velar. ¿Cuándo se determina que si hay abuso sexual contra menores es la suspensión o la expulsión del estado clerical? Bueno, tiene que ser una transgresión muy grave, ¿verdad?, a la intimidad, al respeto de la persona. El abuso. Sí, exactamente, es un abuso. Por eso, ¿en qué momento se genera que una falta de este tipo, un abuso, que es un delito, pero en términos de derecho canónico, se aplica la expulsión o la separación del estado clerical? Bueno, efectivamente, la pena normalmente se aplica cuando hay lo que diríamos jurídicamente en el plano civil, lo que consideramos nosotros un abuso sexual, o lo más grave, que puede convocar inclusive en una violación, ¿verdad? En esos extremos graves, muy graves, ¿verdad?, se considera la expulsión. Puede ser que un comentario soez o una exposición a material inconveniente, por ejemplo, digamos, efectivamente, es una falta grave, pero que no amerite la expulsión al estado clerical. Puede ser que se le excluya al sacerdote del contacto con los fieles, que se le ordene una vida de oración y penitencia. Pero entiendo, disculpe padre, que el Papa Benedicto XVI estableció penas, posteriormente por supuesto siendo Papa, para la distribución y la tenencia de pornografía infantil, que eso no existía. Sí, exacto, por eso. De hecho, hubo dos clérigos de una vez condenados a 5 años de cárcel y a pagar 5.000 euros, si no me falla la memoria,
por tenencia y distribución de pornografía infantil. Infantil, usted lo ha dicho, sí, exactamente, pero en derecho penal siempre hay que interpretar restrictivamente por naturaleza del derecho, ¿verdad? Efectivamente, entonces, ese es un tipo de castigo muy particular a la tenencia de pornografía infantil, que es la modificación que hizo su santidad Benedicto XVI en el 2010. Como ve usted, es otro paso adelante. Padre Varela, a mí me interesa sobre todo en el tema que ponía sobre la mesa el padre Granados, del cambio que hizo Juan Pablo II, en el sentido de quitarle la jurisdicción, de quitarle la potestad, diríamos en términos más comunes, la potestad a los obispos de resolver el caso final, porque la crítica que existía justamente del 78 al 2001, entonces en los primeros años de papado de Juan Pablo II, era que en los casos en que se descubrieron o se denunciaron, abusos sexuales, entonces simplemente el obispo en algunas ocasiones agarraba a la persona que estaba siendo investigada o denunciada y la cambiaba hacia otra iglesia, pero era decisión del obispo, de ahí no pasaba. ¿Qué piensa de eso? Correcto, no solamente, como decía el padre Mauricio, la investigación se hace en la diócesis porque es allí donde se recaba el testimonio, tanto de las víctimas, ¿verdad?, que son importantísimas para la iglesia, en este caso, de escucharles, de atenderles, de tratar de que la situación no se repita más, y pues también darle oportunidad al sacerdote que está siendo acusado de un abuso sexual, porque una cosa es una acusación y otra cosa es que ya de inmediato esté condenado, ¿verdad? Ante la opinión pública, normalmente una acusación y ya de inmediato este es un violador, este es un agresor sexual, este es un pedófilo, y pues está en un proceso, ¿verdad? Que va paralelo algunas veces en la parte civil, pero que no necesariamente, porque muchas veces la víctima es la que no quiere interponer una denuncia a nivel civil, y en ese caso, ¿cómo se hace para obligar a la víctima para que lo haga? Se le puede recomendar, a veces son casos que ya han prescrito a nivel civil y no se puede hacer nada, pero la iglesia tiene que continuar con el proceso canónico, y la investigación se manda, como decía el padre Mauricio, a la Santa Sede, que es la que al final, a través de la Congregación para la Doctrina de la Fe, va a discernir. Es tan fuerte, Randall y amigos oyentes, que si un obispo en la actualidad recibe una denuncia y no procede como la Santa Sede ha dispuesto a través de los documentos, el mismo obispo podría ser quitado de la sede episcopal en la que ha sido puesto. Y pierde su trabajo. Y pierde, sí, exactamente. Puede ser también sancionado, e incluso que la pena más fuerte para ese obispo podría ser obligarlo a renunciar, o simplemente la Santa Sede le dice muchas gracias y Dios lo acompañe, pero no podemos permitir este tipo de complicidad. Pero eso es a partir de 2001. A partir de 2001 viene toda esta expresión, toda esta experiencia que se hace fuerte también desde el 2010, cuando, como decía el padre Mauricio y lo decía también el padre Rafa, la iglesia ha ido poco a poco comprendiendo que este tipo de casos no se pueden dejar ahí aislados, y que no es suficiente con trasladar a un sacerdote a otra parroquia, con darle una pena medicinal o canónica a nivel diocesano, sino que estos casos la Santa Sede se los reserva para ella. Padre, ahora bien, yo usted lo conozco desde hace muchos años, sé lo crítico que es. Yo entiendo que la legislación siempre viene detrás de la realidad. Es decir, primero hubo lavado de dinero y después hubo una legislación que la castigaba. Sí. En este caso, ¿no le parece a usted que la iglesia reaccionó efectivamente en 2001, pero lo hizo, una eternidad? No, es que tarde no. Tardísimo. Ese era el detalle. Lo hizo tardísimo. Bueno. Los códigos penales desde la primera mitad del siglo XX ya tenían agravamiento, los códigos penales civiles, agravamiento respecto a los abusos sexuales. La iglesia tiene que esperarse hasta 2001, cuando bien que mal le revienta una crisis en la cara, que son los abusos de los en los años 50 en los Estados Unidos, que reacciona. Pues ya desde el 17, el código de 1917, el padre Rafa y el padre Mauricio, que ambos son expertos en derecho canónico, podrán darnos un mejor punto de vista desde esa parte canónica. Lo tenía, pero no significa, ya lo voy a preguntar a ellos, sí, pero no significa que fuera fuerte. No era tan fuerte, pero usted lo decía muy bien, Randall, al inicio del programa. La revolución en sentido positivo que hemos tenido últimamente de los medios de comunicación, las redes sociales, el quitar el tabú que incluso significaban estos temas
para la sociedad del siglo pasado, implica que todo esto empiece a ventilarse de una mejor manera. Eso hace que también la Iglesia empiece a actuar de una manera más pronta, aunque tal vez por siglos no se haya hecho nada. Pero a nivel de familia podemos ver exactamente lo mismo. O sea, ¿cuántos casos a nivel de familia o a nivel de otras instituciones educativas y de otra índole que encontramos en la sociedad? Y tal vez la legislación no ha llegado tan pronto como las víctimas lo desean. Bueno, gracias a Dios, ya en este momento, en eso sí, la Iglesia ha ido adelante y nadie puede decir que la Iglesia se ha quedado de brazos cruzados o que en este momento se ocultan casos o que la Iglesia no toma en serio esta situación. Basta meterse a la página web de, por ejemplo, el Vaticano, donde hay todo un apartado con todos los documentos y todo lo que se tiene que hacer ante una posible denuncia de abuso de menores. Yo no podría decir que la Iglesia Católica se ha quedado de brazos cruzados en temas de abusos sexuales, pero con un matiz, padre, claro, a partir de 2001. Sí, es cuando esta revolución viene más fuerte, o sea, a nivel de medios. Yo entiendo que uno puede decir, lo mismo pasaba en la sociedad, lo mismo pasaba en la familia, lo mismo pasaba en los medios de comunicación, yo entiendo eso, pero la Iglesia tiene algo especial para los fieles, y es que tiene una trascendencia más allá del humano, ¿verdad? Y entonces esa trascendencia genera no solo autoridad, no solo genera, digamos, una conexión diferente, sino una obligación diferente. ¿Usted siente que, bajo su percepción, que la Iglesia cerró ojos y oídos antes de 2001 de estos casos? No cerró ojos y oídos, pero quizás no había, la denuncia no se había dado tan fuertemente como a partir de 1990, lo decías bien antes, se empieza a ventilar este tipo de situaciones. ¿Cuántos casos de allí para atrás quizás no se atendieron de la mejor manera o se actuó tal vez pensando que era la mejor forma, nunca para ocultar o para hacernos de la vista gorda? Bueno, eso no lo sabemos. Y ahora se están saliendo a la luz pública, ¿verdad? Como estos casos de Pensilvania, 70 años atrás, ¿verdad? Bueno, bendito sea Dios que esto viene porque nos está ayudando a limpiar la casa. Y creo que es algo importante, limpiar la casa, como de alguna manera lo ha dicho coloquialmente el Papa Francisco. Padre Sandy, ¿usted siente que cerraron los ojos, los oídos, hicieron la de los monitos de WhatsApp antes de 2001? No, en esto pasa, como pasa con las demás leyes, de que muchas veces el problema no es la ley, es el problema de cómo afronto yo la ley, ¿verdad? La aplicación por parte de los seres humanos. Sí, de todos, ¿verdad? Porque después todos sabemos que conducir y atender el teléfono celular está prohibido por la ley, ¿verdad? Pero en más de una ocasión hay que ir subiendo las sanciones para que la gente se lo piense más a la hora de infringirlo. Entonces, muchas veces la ley está, el problema es cómo se aplica, y no todas las veces, y sobre todo lo hablo en este sentido de los mismos obispos, es porque quieran encubrir, porque quieran ser partícipes de la maldad, sino muchas veces porque no sabían también cómo hacerlo. E incluso la misma ley se va esclareciendo y poniendo más fuerte para ayudar a evitar justamente que se pudiera llegar a ciertos acuerdos. Por ejemplo, los mismos padres de familia que llegaran ante el obispo a decirle, sí, vea, está pasando tal situación, y lo que nosotros queremos es que desaparezca el padre y punto. Entonces, hoy la ley no permite solamente desaparecer el padre, aunque lo estén pidiendo los mismos familiares. Porque estas son cosas que se dan, viera qué situaciones más tristes se descubren, ¿verdad? Y en el seno de las familias y todos lo mantienen en silencio. Entonces, la ley está, pero el problema es, bueno, sé cómo aplicar la ley. Entonces, al ver que no todos los obispos estaban aptos para aplicar la ley, incluso se llega a tomar, por decirlo así, para sí mismos, el llevar adelante los procesos, porque hay impericia, porque hay otras situaciones que han afectado. O porque han querido encubrir que hay casos. Puede ser una situación. Lo ha determinado así el Vaticano. Sí, por eso, cada caso hay que verlo, ¿verdad?, en sus circunstancias. Volvemos a lo mismo, no juzguemos hechos del pasado con los criterios de hoy, ¿verdad? Es muy difícil que alguien diga, bueno, es que usted ya depredó aquí, vaya a depredar allá. Esa es mi intención al trasladarlo. Eso parece, esa es la lectura que muchos tenemos de lo que hizo la Iglesia en la segunda mitad del siglo XX. Es la forma en que incluso se presenta, y en muchos casos, más bien está la situación, no entendían.
¿Hace cuánto se entiende, por ejemplo, que necesitamos de procesos psicológicos para muchas cosas? No se entendía, pensaba, bueno, lo regaño, lo cambio y se resolvió el problema, y es tal vez hasta lo que me está pidiendo la familia, y pienso que con eso es suficiente. Por eso es que ahora no es posible que alguien con estos criterios, ¿verdad?, se haga cargo de la situación, sino que las cosas son, como tienen que ser, y por eso es que la ley avanza, se esclarece, se establecen los procesos como tienen que ser. Padre, ¿usted cree que les agarró tardísimo para reaccionar? 2001. El Papa se disculpa en esta carta diciendo: somos un solo cuerpo, ¿verdad? Es la teología de San Pablo, y él cita una frase de San Pablo: cuando un miembro de este cuerpo sufre, todos sufrimos, estamos sufriendo todos. Y él de alguna manera dice: sí, las reacciones no han sido las correctas, podemos estar respondiendo tarde, pero este proceso doloroso hay que remediarlo. Como cuando uno va al médico y le dicen: ay, mijito, ¿por qué no viniste antes? Tu cáncer está muy avanzado. Bueno, claro, y ahora tenemos que tratarlo. Pero establezcamos el diagnóstico. En su opinión, porque el Papa Benedicto también había reconocido que fue insuficiente el esfuerzo de la Iglesia. ¿Usted cree que les agarró tardísimo para reaccionar? Es 2001. Yo siento que es la respuesta, es más, una respuesta incluso adelantada a lo que está sucediendo en la sociedad. Porque hoy, ¿adelantada, 2001? Me explico. En el sentido de que hoy todavía no se denuncia el abuso. Hay un secretismo increíble. Le pongo ejemplos que los mismos compañeros sacerdotes nos manifiestan en alguna ocasión. A un padre por allí le llevan una niña diciéndole que tiene un demonio, ¿verdad? Entonces él empieza, y él precisamente es profesional en el área psicológica, y empieza a hablar con la niña. ¿Y qué es lo que sucede? Es que en la noche en mi cuarto entra una bruja. ¿Y qué hace la bruja? Después de lastimarme, sale y me hace así. Pero para los que no nos están viendo, se ponía el dedo en la boca haciéndole que tenía que guardar silencio. Era la tía de la niña. Y ante esto que lo descubre el sacerdote, la familia no quiere acusar porque es familia. Entonces, en ese aspecto es lo que les digo, que todavía nos falta mucho por cambiar. Porque si analizáramos en líneas generales la situación del abuso, bueno, ¿cuál porcentaje es de la Iglesia? Y esto no es mal de mucho consuelo de tontos. No tiene que haber un solo caso en la Iglesia. No tiene que haber un solo caso en la Iglesia. Uno solo, ¿verdad? ya es demasiado. No tiene que haber uno solo. Pero me impresionó, se lo admito, al aire, me impresionó que me dijera que la respuesta era adelantada, porque justamente en 2001, cuando empiezan a darse estos casos, son 400 sacerdotes en 50 años en Estados Unidos, desde la década del 50. Eso fue lo que se reportó a finales de los 90, y que hizo todo, y que hizo un escándalo mediático los medios de comunicación allá en Estados Unidos. Y le quiero volver a preguntar, ¿es una respuesta adelantada? A mí me parece una respuesta con siglos de atraso, es más, mínimo un siglo de atraso, la legislación de que los obispos no decidieran. Padre Sandy. La legislación estaba, y lo que faltaba era la disposición clara para que se pudiera aplicar, o se tuviera que aplicar sí o sí la ley. Y el sentido va por allí. El mismo Papa, en esta carta del 20 de agosto, que acaba de salir, él habla de 1000 víctimas, ¿verdad?, que tiene conciencia y demás, en 50 o 70 años, ¿verdad?, en 70 años, 1000 víctimas. Sí. Y si analizamos estadísticas, casi que solo en un país como México, en un año, son más de 1000 víctimas de abuso sexual. Volvemos a lo mismo, esto no es consuelo, ¿verdad? Pero se desvía a veces la atención y decir, este es un problema de la Iglesia. Por eso el Papa decía, todos lo sufrimos. También el sacerdote sufre discriminación. No es nada bonito, como a usted no le gusta cuando hablan de los periodistas en general, ¿verdad? Sí. Cuando hablan de un sacerdote, cuando le comparan, ¿verdad? Y todos los sacerdotes somos pedófilos y todos los sacerdotes, es un sufrimiento claro. Ahora, se está respondiendo, porque tal vez en algún momento no se supo cómo, ¿verdad? A su criterio, el Papa Juan Pablo II fue laxo con el castigo y la sanción del abuso sexual en miembros de la Iglesia. Conociendo un poquito el funcionar de la Iglesia, sí es difícil a veces al papá darse cuenta de las cosas que hay entre los hijos, y ahora las familias no son ni muy grandes. Ahora imagínese el Papa a nivel de la Iglesia universal. Los obispos van a la visita al Límina, ¿verdad?, y presentan sus informes, y ahí todo es una maravilla,
¿verdad? Y es parte de la decepción que el Papa siente, por ejemplo, ahora con la situación de Chile, y que se puso muy fuerte y muy enojado porque me están ocultando la realidad. Entonces, también es injusto pensar que uno puede reaccionar ante lo que no sabe. Entonces, si lo sé, tengo que reaccionar. Entonces, en términos concretos, ¿no le parece que haya sido laxo el papado Juan Pablo II en el manejo de estos casos? Siento que fue avanzando en la medida de las circunstancias, y que, como nos pasa aquí en Costa Rica, que pensamos que todos somos muy buenos, que no, todo está muy lejos de nosotros, me imagino que en algún momento nunca se pensó que la situación era... Padre Sandy, disculpe, ¿en qué colegio estuvo usted? ¿Secundaria? Yo en el Liceo Costa Rica, de ahí me gradué. Ok, digamos que usted llegaba al examen de quinto año del Liceo Costa Rica, y en desarrollo normalmente hay una pregunta de este tipo, y se la voy a hacer así. ¿Fue el papado Juan Pablo II laxo en el manejo de casos de abuso sexual a menores? Conteste sí o no y elabore. Yo le dejo elaborar, pero dígame si sí o no, para usted. Para mí, no. No. Porque es la base de todo lo que tenemos hasta hoy. Y sin el funcionamiento de lo que hizo el Papa, probablemente lo que tenemos hoy tampoco estaría. Padre Granados, ¿a usted le parece que la Iglesia se tapó ojos, boca, oídos antes de 2001 respecto a los casos de abusos sexuales? Mira, yo creo que la Iglesia ha dado una respuesta la mejor que ha podido dar en este momento, pero claramente insuficiente. Y lo tenemos que reconocer con humildad. Efectivamente, nos ha superado el problema, ¿verdad? Porque el problema no se nos va a solucionar de la noche a la mañana, y con el derecho penal no va a ser posible dar una respuesta integral a este mal, a esta lacra. El mismo Papa Francisco lo hace ver así en esta carta, y en otros momentos, como el recién pasado encuentro con las familias en Irlanda. Y sí, creo que es un poco injusto recargar las tintas toda la culpa de la Iglesia, porque es que la psicología es una ciencia muy, muy reciente, las otras ramas del derecho y la conciencia social sobre los derechos de los niños es reciente. O sea, yo creo que tal vez algunos no van a estar de acuerdo con lo que voy a decir, pero igual lo digo, es lo que pienso. Efectivamente, ¿cuánto tiene la Convención Internacional de Derechos del Niño? ¿Cuánto tiene el Código de Derechos de los Niños y las Niñas? Son elementos muy recientes, porque efectivamente, si hacemos un análisis histórico, las personas menores de edad han sido verdaderamente vulneradas en no reconocerle todos sus derechos. Entonces, a lo largo de los siglos, este asunto del abuso sexual se ha visto solamente como un pecado, y no como un pecado y un delito. Y entonces, cuando no se diferencia bien las situaciones, se dan recetas que son inadecuadas. Y efectivamente, durante siglos hemos mantenido el asunto de que efectivamente una de esas conductas muy reprochables son pecados gravísimos, pero los pecados no transgreden de allá, más allá de la moral. Es a partir de la concientización de la sociedad moderna, a partir de la Segunda Guerra Mundial para acá, que los derechos humanos han tenido un mayor protagonismo, que se ha dado una maduración en los derechos de los niños. Y efectivamente la Iglesia va allí, en consonancia con los tiempos, y desde los evangelios trata de dar una respuesta. Vemos entonces que, si usted me pregunta, que la Iglesia ha sido omisa, no ha sido omisa, pero efectivamente tenemos que reconocer con humildad que nuestras respuestas han sido insuficientes, no malintencionadas, pero insuficientes, y por eso hemos tenido que ir creciendo en esa respuesta. A Juan Pablo II le corresponde perfeccionar esas normas que estaban desde el 83 y desde el 17 y un poquito más antes. Y seguramente nos va a tocar a lo largo de estos años revisar el procedimiento y ver qué se hace. En clave positiva, ¿verdad? Porque yo quiero hacer mención de que creo que el asunto no solamente se resuelve con el derecho penal del Estado o de la Iglesia, sino también en clave propositiva, ¿verdad? Efectivamente, la Iglesia está trabajando en ambientes seguros,
en garantizar la estancia para todos en la parroquia o en lugar de culto, en un ambiente seguro, con protocolos, con lineamientos más claros que conlleven la mejor selección también del clero en la formación en el seminario, la mejor atención a los seminaristas para detectar cualquier tipo de elemento que pueda acusar una tendencia de este tipo, y también en elementos con el clero para establecer al más alto nivel pues elementos que nos permitan garantizarle a todos elementos de seguridad para los menores de edad y las personas más vulnerables. Padre Varela, yo estuve leyendo algunos estudios, incluso algunas estadísticas un poco contradictorias. Leí un estudio de Philip Jenkins, que historiador de la Universidad de Pensilvania. Entonces, Philip Jenkins decía: el 99.8% de los miembros de la Iglesia Católica como estructura nunca se ha visto envuelto en un caso como esto. Lo que significa que la tasa de sacerdotes relacionados con temas de abuso sexual o pedofilia o violaciones no es mayor que la de cualquier otro grupo humano donde hay adultos en condición de autoridad con niños. Entiéndase, pastores evangélicos, médicos, maestros de kinder, profesores de colegio, etc. Sin embargo, cuando veo en una publicación de la BBC de Londres en 2004, haciendo referencia a los casos que explotaron en Estados Unidos a finales de los 90, se habla de que el 4% del clero en ese momento estadounidense está vinculado con al menos 4.000 casos en 50 años. Entonces, aquí tengo una contradicción entre efectivamente el estudio de Philip Jenkins, que dice, no, apenas el 1.2%, igual que en todos los grupos humanos hay sacerdotes incluidos en estos temas, pero la noticia de finales de los 90 dice el 4% del clero en Estados Unidos. Era una cantidad exorbitante de curas. Y una de las explicaciones que daban, o de las opiniones que daban algunos expertos respecto a por qué era el 4% de los curas, decía muy fácil: ellos no se casan y tienen celibato, y por tanto los hace más propensos a cometer abusos contra menores. Quisiera un comentario suyo respecto a las dos estadísticas y a lo que se sostiene, pues se ha sostenido hoy en Facebook Live, que como ustedes no pueden casarse, no pueden tener abiertamente relaciones sexuales, pues los hace más tendientes a abusar de niños. Normalmente la gente tiene ese mismo criterio, Randall, de que por el voto de celibato que hacemos, o la promesa de celibato en nuestro caso, ¿verdad?, estamos más propensos. Pero las estadísticas dicen lo contrario, porque es más, y no estamos con esto justificando, porque también hay gente que vemos ahí comentarios que dicen, estos tres padres llegaron a justificarse. No estamos justificando, estamos hablando de las cosas que se tienen que hablar. Lo que pasa es que extrañamente en nuestra sociedad todo el mundo puede defenderse, pero los sacerdotes venimos a hablar de estos casos y entonces ya nos estamos defendiendo. No estamos, pero igual dicen, no los estamos políticos defendiendo a nadie. Temas, simplemente estamos hablando de la realidad, y aquí lo hemos reconocido. ¿Ha llegado tarde la iglesia? Sí, pero está actuando, gracias a Dios. ¿Tendrá que actuar? Sí, lo acaba de decir muy bien el padre Mauricio. Va a ir evolucionando positivamente, y muy probablemente habrá que revisar algunas cosas y algunos casos en donde probablemente habrá que ser un poquito más fuerte en materia de derecho canónico, siempre trabajando de la mano con el derecho civil y con las denuncias penales que se hagan. Pero si vemos la estadística, sigue siendo baja si comparamos la cantidad de sacerdotes denunciados y acusados con respecto a padres de familia, a educadores, a abuelitos, a hermanos, a tíos, a personas cercanas a las familias que han sido dados a conocer. Porque antes lo decía muy bien el padre Mauricio y también el padre Rafa, la gran problemática es el silencio. Y lo conocemos nosotros tres como confesores, no estamos revelando ningún secreto de confesión, no se puede, Dios libre, pero ¿cuánta gente, cuántas personas vienen hoy con problemas psicológicos, con problemas de haber sido abusados sexualmente en alguna etapa de su vida, en la niñez, en la adolescencia? Hoy ya son personas casadas, son abuelitos. ¿Y qué pasó con esos casos? ¿Se denunciaron? No, abuela dijo que no, que cómo íbamos a meter al abuelito a la cárcel, o que cómo íbamos a hablar de estas cosas, o nos enchilaban la boca, o nos decían mentirosos, o eso no puede ser.
eso a nivel de la familia. Hasta ahora es que muchas familias están tomando conciencia y por eso quizás es que la estadística no ayuda muchísimo a nivel familiar. A nivel de clero, pues sí es un poco más fácil porque es un grupo más homogéneo, es más fácil agarrar una diócesis en Estados Unidos, todo el presbiterio a lo largo de 50 años y empezar a investigar en archivo de cada uno de los sacerdotes dónde están esas denuncias, o si se han dado en algún momento alguna situación que fue denunciada ante el obispo o alguna conversación. Pero a nivel de familia, a nivel de sociedad civil, llamémoslo así, del resto, es más difícil hacer un estudio de estos. Sí, antes lo decía, mientras hablaba el padre, creo que fue Rafa, y decía, ni siquiera un caso. Ya un caso es escandaloso para la iglesia. No debería haber sucedido ningún caso. Pero en conclusión, digamos, ¿usted no siente o no opina que el hecho de que ustedes hagan el voto de celibato a los sacerdotes los haga más propensos a cometer abusos contra Para menores? nada, para nada. El abuso sexual no tiene que ver directamente con la promesa de celibato, con un estado de vida como este, que implica renunciar a una familia, renunciar a una posibilidad de una esposa, de unos hijos, para consagrarse por el reino de los cielos aquí en esta tierra y de alguna manera anticipar, lo dice el mismo Jesucristo, lo que viviremos cuando sea el final de los tiempos. ¿Por qué? Porque ¿cuántas personas casadas? ¿Cuántas personas que no tienen el voto de celibato o la promesa de celibato y han incurrido en el crimen de la pedofilia? Ahora, hay que distinguir también que en muchos casos los sacerdotes que han sido acusados no necesariamente son pedófilos. De 100 casos, el 10% es pedofilia y el 90% es más bien hevofilia, o sea que es más bien hacia adolescentes, hacia personas menores de edad, también repudiable por supuesto, pero no son los casos de pedofilia. Pedofilia vemos en las noticias todos los días y nos asustamos. En estos días atrás de un colombiano violando a una niña de 6 meses, por ejemplo. Eso es un caso gravísimo de pedofilia. Acá hay acusaciones de adolescentes en la actualidad o hace unos poquitos años o hace muchos años, pero estamos hablando de casos de muchachos de 12, 13, 16 años. Eso no puede ser llamado pedofilia. Y también habría que distinguir que una cosa es... Claro, es un crimen, no estamos diciendo que no, ni estoy con esto justificando, jamás, pero son casos donde muchas veces lo que se ha dado es un abuso de la autoridad que posee el sacerdote, el abuso de la afectividad, porque a veces esos muchachos han llegado buscando más bien un papá que no tienen, buscando una bonita relación con una persona adulta que les genera confianza, y eso es lo que es repudiable, por supuesto, ante la sociedad, que una persona que debería estar allí para atender, para cuidar, para proteger, para aconsejar, se haya aprovechado de esta situación para incurrir en un abuso que puede ser un simple tocamiento, que puede ser un beso, que puede ser una caricia, una solicitación, por supuesto repudiable todo eso, Randall y amigos que nos escuchan, pero que no necesariamente es como la gente piensa, abuso sexual, violación. Y entonces ahí usted lo puede ver en los comentarios que tienen en Monumental, en la red. La gente ya, antes lo decía padre Rafa, muy acertadamente, nos mete a todos en el mismo saco, y yo no sé si a ambos les habrá pasado. A mí ya en algún momento me han gritado, como siempre ando con mi sotana donde sea, ¡violador! Yo digo, puchica, no lo soy. ¿Se siente mal uno? Pues sí, porque uno no es eso. Y hay otra gente que le dice a uno, padre, tranquilo, no, hágase el maje, ni diga nada al respecto. Pero no faltará quien piense y generalizan. Entonces, todos los sacerdotes somos violadores, todos somos pedófilos, todos andamos, ya ni siquiera se le puede dar la paz a un chiquito en misa, porque hemos caído hasta en eso, en redes sociales, que la gente le dice a otros, no lleve los chiquitos a misa, sáquelos del catecismo. Si hay monaguillos, cuidado, porque, pero, ¿qué es esa cosa? O sea, por un lado, vemos un despertar en la sociedad, en todo lo que es derechos sexuales, y están pidiendo a nivel de grupos muy concretos un montón de derechos con razón o sin razón, pero cuando se dan este tipo de situaciones, entonces sí, atacamos directamente a otros y a todos los metemos en un mismo saco. Hay algo importante que aportar también a los radioescuchas, en el hecho de que si fuera el celibato nada más, o sea, el sacerdote tiene una opción de, o sea, si yo
Siento que es muy pesado para mí la opción del celibato, la tomé en algún momento, tal vez no era lo suficientemente maduro, o simplemente me enamoré. Tengo la opción de pedir la dispensa y por lo tanto se me otorga una gracia. Vean que cuando hablamos de una pena, ¿verdad?, de expulsión del estado clerical, pues ahí hay una sanción, mientras que la otra es una gracia. Yo soy el que pido salir del sacerdocio. Y tenemos muchos compañeros, ¿verdad?, que han salido, se han casado. Entonces, no necesariamente la situación de ser célibe me va a hacer un abusador de menores. Muy probablemente, ya esto es de la psicología, viene el asunto. La persona abusada muchas veces se vuelve abusador. Y entonces volvemos a lo mismo, la iglesia no está fuera, ¿verdad? ¿De dónde vienen las vocaciones? De las familias. Si tenemos familias con problemas, pues nuestros sacerdotes pueden tener problemas, que también se está ocupando la iglesia de esto, ¿verdad? Ahora tenemos nosotros en la arquidiócesis 16 candidatos, ¿verdad?, posibles, que pueden entrar al año introductorio del próximo año. Y todos ellos van a tener que pasar por las pruebas psicológicas y durante sus 8 años de formación, es bastante, ¿verdad?, quien tiene una formación tan larga, van a estar siendo acompañados psicológicamente, Dios precisamente, guarde, psicológicamente, ¿verdad?, para establecer precisamente estas situaciones, si hay algún problema, alguna tendencia que lo va a convertir en un abusador. Padre Santi, ¿qué opina de lo que dijo el padre Varela? Y ahorita le vuelvo a dar la palabra, porque es que aquí ya realmente en redes sociales consideran inaceptable lo que usted acaba de decir, padre. Ya, yo creo que usted está viendo los comentarios. Porque dice el padre Varela, a todos los meten en el mismo saco de pedófilos, y no es cierto. Hay algunos que son abusadores, otros que son pedófilos, otros que son violadores de los que cometen crímenes. Eso le ha caído pésimo a la gente esta tarde. No, y yo agregaría, y hay muchos que son santos, ¿verdad? Porque hay santos. Dije de los que cometieron crímenes. No, de los que es que, digamos, y ya le voy a dar chance, padre Varela, para que se explique, pero realmente sí sonó a que, bueno, no todos son violadores, hay algunos que solo abusan. No hay inclusive nada mejor o peor en esto. El padre usó, padre, ya casi le doy la palabra, usó la frase, un simple tocamiento. Eso le ha caído pésimo a la gente. Es simplemente, siento yo, que es para matizar que las situaciones son distintas. De hecho, en el Código Penal, las figuras del abuso es muy amplio. Hay corrupción de menores, sí. Hay tantas figuras, ¿verdad?, que entran por allí. Es ilustrar eso. Ahora sí, por supuesto que esto no tiene que darse en la iglesia. Vuelvo a insistir, un solo caso de cualquier tipo, de cualquier naturaleza, no tiene que darse. Y si yo no estoy mal en lo psicológico y yo no puedo asumir el celibato, yo tengo la opción de salir de la iglesia y de casarme incluso por la iglesia, ¿verdad? O sea, no es ni siquiera salir de la iglesia, es, salir del ejercicio del sacerdocio, ¿verdad? Entonces, relación de celibato a abusos es lo que no está para nada correcto. Padre Varela, ¿quiere explicarse en algo? Es que la gente dice que parecía que usted estaba justificando o matizando la diferencia entre abuso y violación. No, jamás. Y un por supuesto que yo soy responsable de lo que digo, pero no soy responsable de lo que cada quien de los oyentes está interpretando. Lo dije en varias ocasiones, no estoy justificando. Eso parece que no lo escucharon. Ni le parece más grave un solo niño que de un adolescente. Por supuesto que es abuso y es crimen, pero es mucho más grave, no solo a nivel legal y a nivel penal, un abuso contra un menor de edad, un menor de 12 años, creo que es 12 años, Mauricio, ¿verdad? 12, 13 años, que a nivel penal es una cosa, y después de 12, 13 años es diferente. Entonces, si hasta a nivel penal hay ese tipo de diferencia en cuanto a la pena que puede recibir un sujeto que ha sido acusado y condenado, pues lo mismo, para nosotros a nivel eclesiástico es lo mismo, un tocamiento, un frotamiento, un beso, tener pornografía infantil, todo esto es catalogado como abuso. Aquí no estoy justificando ni una cosa ni otra, pero sí lo que quería referirme es que muchas veces la gente, o la mayoría, o algunos, porque no se puede generalizar tampoco, inmediatamente meten todo en un mismo saco. Antes lo decía el padre Rafa, y fue cuando yo puse el ejemplo de lo que a veces le dicen a uno en la calle, violadores. Es que no necesariamente el abuso es violación. No estoy justificando con eso el abuso, Randa, le estoy diciendo que, claro, sí. Y eso lo dije, ni un solo caso debería reportarse en la iglesia, sí, lamentablemente se ha dado. Sí, no, gracias al padre Sixto por la clarificación, pero la posición oficial de la iglesia es tolerancia cero.
Eso que quede clarísimo para todos, ¿verdad? Para tirios y troyanos. Es los altos estándares de moralidad que exige la Iglesia Católica para sus clérigos es de la más alta responsabilidad. Entonces, en ese sentido, no podemos, imagínese usted la grave carga que todo presbítero tiene de ser figura de Cristo, cabeza y pastor de la comunidad. Entonces, efectivamente, cuando un sacerdote comete una transgresión de abuso sexual, como quieran calificarse después, es una traición al sacerdocio, efectivamente, de Cristo, que el mismo Papa Francisco y el Papa Benedicto también lo dijeron. Inclusive el cardenal Ratzinger, entonces, en el Via Crucis del Viernes Santo de 2005, se lamentaba y hace una estación específica penitencial sobre esta gran afrenta en contra del sacerdocio de Cristo. Entonces, efectivamente, una agresión sexual puede ser a ojos de terceros, digamos leve, pero lo más grave de la situación no solamente es infringir la dignidad de la persona humana, que está como tamiz de fondo de todo este tema, sino también el hecho de las graves consecuencias psicológicas que tiene, y morales, claro está, para la víctima, el que alguien que hace las veces de Cristo en la comunidad traicione su sacerdocio y realice esta situación. Obviamente las valoraciones que hace el Padre Sixto se hacen a un nivel técnico para la imposición de la pena, pero desde el punto de vista moral es totalmente rechazable, condenable, y la Iglesia no está en la disposición de soportar o de volver la vista para otro lado en un tipo de estas situaciones, ¿verdad? Efectivamente. Padre, todos los costarricenses tienen la obligación de denunciar si son testigos de un delito penal. Cuando los sacerdotes se dan por enterados, no sé, llega un fiel mañana y le cuenta: Padre Granado, fíjese que fui víctima hace 5 años de abuso sexual por parte de tal sacerdote. Usted tiene la obligación de ir a denunciar eso a la justicia civil, es decir, al Ministerio Público, al OIJ. Vamos a ver, si es en el contexto de una confesión, no puedo yo de ir a denunciar. No sé, si es en la confesión, no. Quitemos la confesión. Okay. Quitemos la confesión. Muy Fue bien. a su oficina Sí. o se lo topó en la calle y le dijo: Padre, soy víctima o fui víctima hace 5 años de abuso sexual por parte de tal cura. ¿Usted tiene la obligación de Yo denunciar diría finalmente? que tengo la obligación de hacer lo posible porque se denuncie. Me explico. Debido a la índole del delito sexual en nuestro país, y como el legislador civil lo ha manifestado, estamos hablando a nivel civil, entiendo, ¿verdad? A nivel penal, Sí. efectivamente. Como los delitos sexuales en realidad son lo que se llama delitos de acción público para instancia privada. Quiere decir que el Ministerio Público solo puede ejercer la actividad o la acción persecutoria si la víctima, sus padres o encargados, tutores, etcétera, ponen la denuncia, ¿verdad? Efectivamente, y la víctima tiene inclusive el poder de retirar la denuncia en cualquier estado del proceso antes de la sentencia. Entonces, así las cosas, lo que es más correcto es que la víctima, sus padres, tutores o encargados lo realicen. Hay algunos funcionarios o costarricenses en general o cualquier persona que en ciertas circunstancias están obligados a denunciar. Dígase del personal sanitario en un hospital, los maestros en instituciones educativas, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, bueno, efectivamente creo yo que tendría yo la obligación moral de hacer lo posible porque se denuncie ese delito. Padre, pero yo aquí tengo una confusión. Efectivamente es un delito de acción pública, instancia privada, las agresiones sexuales no agravadas ni calificadas contra personas mayores de edad. Mayores. Si a usted hoy alguien llega y le dice que un cura
aquí en Costa Rica, bajo su jurisdicción, está abusando de menores de edad, deja de ser un delito de instancia privada. Bueno, ¿Usted va y lo denuncia al día siguiente al OIJ? si existe la obligación legal, tendría que hacerlo. Porque es que me encontré un documento del entonces cardenal Ratzinger en 2001, mayo de 2001, siendo prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, donde dice: envía una carta a todos los obispos católicos declarando que las investigaciones internas de la Iglesia sobre los casos de abuso sexual infantil están sujetas a secreto pontificio y que no debían ser denunciadas a las fuerzas públicas hasta que las investigaciones fueran completadas bajo pena de excomunión. Ok, a mí eso me parece una contradicción, porque yo entiendo que cuando una persona es adulta y fue víctima en su niñez de abuso, se convierte en lo que el padre Granados nos acaba de decir. Esa persona tiene que denunciar ella, no puede ser otra. Pero cuando es menor de edad, ahí es un delito de acción pública y todos tenemos obligación de denunciar. Sin embargo, en ese momento el cardenal Ratzinger le dice al clero: señores, ustedes no denuncien hasta que la investigación interna esté concluida. Padre Sandy, ¿denuncian o no denuncian? Bueno, en este caso cambia el ejemplo que usted ponía. Ahora es más difícil que un niño venga y nos diga a nosotros que está sufriendo abusos. No, es que, realmente pero es que ahí le está pasando toda la responsabilidad al niño. Usted se da cuenta, no por el niño, por alguien por alguien que ayude en la iglesia, que tal sacerdote está abusando de un menor o de menores de edad, usted va y denuncia al OIJ. De hecho, esta es en parte de este crecimiento, de esta ocupación que tenemos del tema. Nosotros en la primera semana de junio trajimos al padre Hans Zongler, un alemán que es una autoridad en este tema, para hacer un congreso al clero nacional sobre este tema. Para eso hubo que agendar un año antes para que él pudiera venir. Trabajó con los seminaristas, trabajó con el clero, y entonces parte de tomar esa conciencia es establecer protocolos bien claros para que haya una vigilancia total sobre los niños jóvenes. No puede ser que en la iglesia vengan a sufrir abuso. Entonces tiene que ser la casa segura, la iglesia es la casa segura. Entonces esos protocolos están también por establecerse: cómo va a ser el manejo para traslado de menores de edad, cómo va a ser el manejo por ejemplo, de los catequistas y en la catequesis los niños, los lugares donde los niños están, cuáles son las medidas de seguridad que hay que tomar. Todo eso está en proceso. Ahora, respondiendo al hoy, cuando no contamos todavía con esa legislación, yo digo que por supuesto hay diríamos una obligación moral, ¿verdad? Porque son niños, son indefensos y hay que ser la voz del que no tiene voz. Claro, pero es que hay una diferencia en que usted me diga, por ejemplo, mañana se da cuenta de que hay efectivamente usted tiene la sospecha de que hay un padre que abusa de menores de edad. Entonces, usted tiene dos vías: lo denuncia según el derecho canónico al obispo, y cualquiera de las dos a la justicia penal. Va al OIJ y dice: aquel padre está abusando de menores de edad. Usted mañana, si se da cuenta de eso, ¿qué hace, padre? Yo en lo personal lo haría. OIJ, haría el OI, ¿verdad? Las dos, ¿verdad? Porque obviamente desde ese niño, ahora volvemos a lo mismo, el contexto en que yo me enteré, ¿verdad? Exacto. Que no sea en el fuero sacramental, ¿verdad? No se puede en confesión. Ok, no nada más aclarar Es eso. que el gran problema es ese, Es Randall, que la mayoría de estos casos llegan a nosotros en confesión, y es lo que muchos de los oyentes no entienden y piensan que aquí nos estamos justificando. Es que, ¿qué podemos hacer? Yo tengo que... Si me tienen que meter a la cárcel, me tienen que meter a la cárcel. Pero por eso está y bien. si tienen Entonces, que matarme, por me eso... matan porque no denuncié a una persona. Pero si fue en el ámbito sacramental, no podemos romper el sigilo sacramental. Por eso es que hoy me interesaba, y si usted lo nota, no hemos pasado ni siquiera cerca de los casos denunciados en Costa Rica, magnífico. Es educar a la población. Yo entiendo que si ustedes lo recibieron, la información, en confesión no se puede. Yo lo que he hecho, porque he atendido casos. Pero en confesión. En confesión, es llamar a la conciencia de la víctima. La escucho, le atiendo, y lo que inmediatamente le hago ver, primero, es que no es pecado suyo, que no es algo que tenga que confesar como pecado, pero que le agradezco la confianza, que así como la ha tenido conmigo en confesión, debe hablar con sus padres.
con quien estén a cargo de él y comentarles la situación de quién es el que está abusando, si es ese hermano mayor, si es ese tío, si es esa abuelita o ese abuelito o ese papá, porque si es un papá, entonces hable con su mamá y sosténgale, dígale que esta situación está pasando, o si es un educador, pero ya a partir de ahí no puede hacer Padre uno Sixto, más. pero está bien, por eso, si nos salimos de la confesión, yo Sí. entiendo que eso es lo que pueden hacer en confesión, Claro. y eso es un sacramento en el cual creen los fieles católicos, Sí. listo. Ok, cuando usted se da cuenta, ¿cómo? No en secreto de confesión, usted se da cuenta que un cura que oficia cerca de donde está usted abusa de niños, usted mañana se da cuenta ante quién denuncia, padre. Ante el obispo, que es el primero. Y no al OIJ. Claro, por supuesto, pero primero se habla con el obispo ¿Por qué? porque primero tienen que llamar al interesado. ¿Por qué? Porque hoy es muy fácil inventar, es muy fácil acusar. Entonces se habla con el obispo y que el obispo sea el que designe. Si llama, que inmediatamente designe un juez para que atienda el caso, para que la persona tenga derecho a descargarse, Que el porque obispo sea el en que- este país nadie es que el culpable obispo, pero hasta es que que no ir a- se demuestre lo Ok, contrario. que el Todo el obispo, mundo es inocente. que el obispo decida si lo lleva al OIJ o no. Yo lo que tengo que hacer por eso lo decía muy bien antes el padre Rafa, no existe un protocolo en este momento. No, por eso le pregunto a usted qué haría, padre. Yo qué haría al obispo. Monseñor, tengo esta situación Ok. con este sacerdote. Entonces, Él es el que tiene que ver cómo llama a ese sacerdote, lo emplaza, ve si inmediatamente lo suspende, le impide continuar con el ejercicio del ministerio sacerdotal mientras la denuncia continúa, e inmediatamente empezar el proceso canónico. Padre, pero vamos a ver, entonces voy a discutir con usted porque usted me dio su opinión. ¿Eh? Ok, usted tiene cédula costarricense, usted nació aquí, Ujú. por lo tanto es ciudadano. Claro, por Ahí supuesto. estaría usted infringiendo una obligación ciudadana de no ir a denunciar al OIJ. Porque cuando No, es que no estoy diciendo que no lo voy a denunciar. Claro, me dijo que primero iba a ir voy, a que el primero obispo voy al decida. obispo, claro. Ajá. Y el obispo es el que inmediatamente me va a decir cómo proceder. Padre, perfecto, gracias por la denuncia. Si el obispo Ahora, le dice que no denuncia al OIJ, no, yo tengo que denunciarlo, porque soy ciudadano. Usted lo acaba de decir muy bien. Y en mi caso concreto, no estoy hablando ni del padre Mauricio ni del padre Rafa, en mi caso concreto procedería a denunciarlo. Y Pero entonces no- primero hablaría incluso con ese sacerdote para escucharlo, para decirle, tengo esta acusación o tengo esta situación, por favor, lo escucho. Y esto que dijo Ratzinger siendo cardenal en 2001, no pueden ir a la justicia pública hasta que se acabe la investigación. ¿Dónde quedó? Bueno, es que es 2001, Ya superó. ya está superado. Hay un cambio, es que no sé si llamar legislación, disculpen, hay un cambio en las disposiciones. ¿O eso sigue vigente? Ajá, lo que hay es la política que se ha mantenido y que se ha ido evolucionando de tolerancia cero, ¿verdad? Entonces, obviamente, hay una responsabilidad moral. Ahora, hay muchas formas de abarcarlo. O sea, si uno, enterándose de un abuso fuera del contexto de la confesión, pues obviamente debería más bien apoyar a ese niño también a que se enteren sus papás y demás y se pueda llevar adelante, o el adulto que lo pueda proteger, ¿verdad? Si no tiene quien le proteja, pues tendrá uno que actuar necesariamente, ¿verdad? Padre, pero es que, digamos, yo lo que me pregunto, vamos a ver, aquí en esta parte del programa, que era mi gran contradicción, era, si yo los conozco a ustedes, yo creo que la primera vez que lo veo a usted en persona, padre, al padre Granados creo que la segunda o tercera vez, porque en algún momento creo que lo había invitado a un programa, al padre Sixto lo conozco un poquito más. Digo, ustedes escogieron una vocación diferente, pero realmente los cuatro somos iguales. Los cuatro tenemos 2 brazos, los cuatro usamos anteojos, los cuatro tenemos pelo, yo menos que ustedes un poco. Ok, somos exactamente iguales. ¿Qué hace que cuando alguno en su condición cometa un delito, tenga la facilidad de tener una jurisdicción propia, entiéndase, de derecho canónico, y yo, Randall, sí tengo que ir al OIJ? Esa era mi gran contradicción. No son excluyentes, pero por eso es que quería poner el foco respecto a las denuncias de abusos de menores siendo menores de edad. Porque cuando usted dice, padre, yo incentivaría al niño a que denuncie, es pasarle toda la responsabilidad a la víctima. Y realmente yo creo que ustedes, siendo no solo sacerdotes, sino ciudadanos, si ustedes se enteran fuera del secreto de confesión que un niño está siendo abusado por un sacerdote, lo primero, inclusive antes de ir donde el obispo, y en eso difiero con usted, padre Varela, lo primero que deberían de hacer es ir a poner la denuncia en el OIJ y después si quieren van a hablar con el obispo. Padre Granados, ¿qué le parece mi posición?
Bueno, me parece que hay algunos puntos que podemos coincidir y otros que tal vez explicándonos nos podemos entender. Vamos con los que no nos entendemos aún, que es más interesante. Porque usted ve como una situación en contra de usted, porque no es sacerdote, que haya dos fueros de instancia de investigación, la canónica y la penal. Hay una cosa que es muy importante: ningún procedimiento eclesiástico está hecho para sobreponerse o sustituir el derecho penal del país. Entonces, efectivamente, ese derecho tiene que aplicarse necesariamente porque el Estado tiene que ejercer la justicia y restituir a la víctima en sus derechos y contener al transgresor de la norma. Eso no lo puede hacer la Iglesia, porque no es el Estado. Es el Estado el que tiene que perseguir en primera instancia ese tipo de situación, y esa es parte de la obligación ciudadana del denunciar, efectivamente, cuando se da estos elementos. Entonces, el derecho canónico está establecido como un fuero especial para aquellos que ejercemos el sacerdocio o los clérigos en general. Cosa, por ejemplo, me pongo un ejemplo así que creo que la gente puede entender. Cuando hay una mala praxis de un cirujano, por ejemplo, ¿verdad? Efectivamente, el Estado tiene que actuar y condenar a quien infringió un deber de cuidado. Y el Colegio de Médicos genera otro elemento. Entonces son cosas que se van en paralelo, pero que no son necesariamente lo mismo ni tienen los mismos fines, efectivamente. Claro, pero siguiendo su ejemplo, si el Colegio de Médicos se da cuenta de una mala praxis de un cirujano, tiene la obligación, el Colegio de Médicos, de ir a denunciar a las autoridades penales. Porque yo entiendo que esto fue de 2001, que fue la respuesta que me dio ahora el padre Varela, pero sin embargo a mí, en esa carta del entonces cardenal Ratzinger, me parece a mí, y quisiera conversarlo con ustedes, encubridora, atrasada a los tiempos, porque lo que les dice a todos los obispos es: tienen secreto pontificio, no pueden contar las investigaciones o los casos de abuso sexual infantil, están sujetos a secreto pontificio y no deben ser denunciadas a las fuerzas públicas hasta que las investigaciones fueran completadas bajo pena de excomunión. Sí. O sea, esto en términos sencillos o seglares es decirles: padres, ustedes no pueden hablar con las autoridades públicas de las investigaciones sobre abusos de niños hasta que el obispo decida si da o no da. Sí, bueno, es que ahí hay que entender que el derecho canónico tiene carácter subsidiario, digamos, en el sentido de que funciona cuando no funciona lo penal. En el sentido de que se aplica mientras no infringamos una ley penal del Estado, ¿verdad? Efectivamente. No podemos pedir, la Iglesia no tiene la pretensión de sobreponerse a la ley estatal. Entonces, allí donde no haya contradicción. Es así. Esa carta sí, padre. Por eso, allí donde hay contradicción, no se aplicaría la parte que está en contradicción. Claro, pero es que no era una contradicción de un cura que yo me topé en la esquina y que le pregunté: ¿y usted qué opina sobre tal cosa? Era el que después fue papa, pero era en ese momento el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Nada más y nada menos que la última instancia en temas eclesiásticos que está en el Vaticano, que resuelve los casos diciéndole a los curas de todo el mundo: señores, callados, primero resolvemos nosotros y después van a las autoridades públicas. Exacto, en cuanto y en el tanto no se infrinja una ley del Estado. Pero eso no dice ahí. Es que eso se entiende en los principios generales del derecho canónico. El Código de Derecho Canónico tiene varios libros. El primero son las normas generales, y entonces ahí se establece justamente la relación entre el derecho del Estado y el derecho de la Iglesia. También está todo lo que tiene que ver con la legislación, los concordatos, ¿verdad? Que de hecho Costa Rica no tiene concordato con la Santa Sede, que ahora como se busca justamente más bien el Estado seglar, entonces se ve como contraindicado, cuando más bien es establecer un sano equilibrio y lograr una armonía entre esa relación de los fieles con la legislación del Estado. Padre, pero permítame, tengo que hacer una pausa comercial, pero permítame volver a leer lo que dice la carta. Es que yo entiendo la interpretación que hoy le dan, lo que pasa es que, y con todo respeto se los digo, a mí me parece que a veces, siendo sacerdotes y habiéndolo señalado a alguien que después fue papa,
porque Ratzinger ahí era prefecto y cardenal, pero después 2005 se convirtió en el Papa Benedicto XVI. Con todo respeto se les digo, a mí me parece que a veces les da un temor intestinal de decir, sí, se equivocó el cardenal Ratzinger en ese momento, se equivocó el prefecto, porque pareciera que son, insisto, con todo el respeto, que son sobrehumanos que no se equivocan, porque lo que dice Ratzinger es muy claro en la carta. Dice: los casos de abuso sexual infantil están sujetos a secreto pontificio y no deben ser denunciados a las fuerzas públicas hasta que las investigaciones fueran completadas bajo pena de excomunión. Entonces me parece que ustedes en general, pero además, digo, cuando hablo con otros curas, tienen un miedo sustancial a decir que alguien que fue papa y hoy es papa emérito se equivocó, padre Sandí. Es diferente cuando, yo me he equivocado muchas veces en muchas cosas, pero es diferente que cuando estoy en no una circunstancia o cuando estoy en otra. De hecho, ya ahí entra otra situación, ¿verdad? Ya de la teología es diferente. Si esto que usted está leyendo ahorita lo hubiera manifestado como papa, de hecho tiene otro peso y otra circunstancia completamente diferente. Era el prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, nada más y nada menos que la Santa Inquisición en persona, hablando. Yo lo entendería, ¿verdad? En el sentido de que también aquí se han dado situaciones de la perfecta separación de los dos fueros, ¿verdad? Porque es fácil confundir esa situación y entonces, extraer archivos de los casos eclesiásticos con fines civiles y toda esa situación. Yo entiendo que es por resguardar esto, no con un deseo de encubrir. El problema es lo que usted entiende, pero no sé cuántos curas hay en el mundo. No, es que el problema es que usted entiende una cosa, claro, pero hay un montón de curas. Lo dice claro, hasta que se finalice. Entonces hay un momento en que se hace. Sí, claro. ¿Verdad? Hay un momento en el que pero se hace. Pero todo el resto de personas en el país, excepto el clero, tiene la obligación de que cuando se entera denuncia, no a ver qué considera el obispo. Ya ese punto se tocó, dependiendo de las normas de cada país. Si en el país tengo, y puede ser, el mismo sacerdote puede tener varias obligaciones, ¿verdad? No solo como ciudadano, puede ser que también sea educador, etcétera. Dependiendo de sus condiciones, tiene que hacer frente también a la legislación del Estado. Un buen cristiano también es un buen ciudadano. Padre Sandí, los papas se equivocan. A mí a veces me parece realmente, insisto, con todo respeto, que ustedes no aceptan que el Papa puede equivocarse. Según el magisterio de la Iglesia, el Papa solamente es infalible cuando él mismo dice que es infalible. Así es. Y cuando estamos suscritos en temas de fe y moral, pero no en legislaciones y ese tipo de cosas. Okay. Entendiendo eso, excepto cuando el Papa sostiene que es infalible, que está hablando, y permítame la simpleza. Sí, pero permítame la simpleza de lo seglar, digamos. Iluminado, digamos, en ese instante, que es infalible, puede equivocarse todo el resto del tiempo. Padre Granados, para usted, ¿el cardenal Ratzinger se equivocó ahí? Yo no lo diría que se equivocó, o sea, puede darse a interpretaciones erróneas ese texto, porque efectivamente está de fondo las normas generales del derecho canónico que iluminan esa cómo tiene que aplicarse esa situación. Ahora, estoy de acuerdo con usted, es un punto de especialistas y puede ser que la gente que no conoce el punto, pues lo aplique a rajatabla y dé para equívocos. Aquí Marianela Herrera nos está preguntando cómo que el Papa no es infalible. Sí, cuando el Papa dice que no es infalible, no es infalible. ¿Estoy en lo correcto? Efectivamente, o sea... Yo no creo eso, pero digamos, en la religión católica se cree. Uno de los dogmas de la Iglesia es la infalibilidad del Santo Padre, pero tiene condiciones. No es que el Papa diga hoy que la luna es roja y es roja. No, nosotros no somos idiotas, no se trata de eso. Son temas calificadísimos y solamente cuando el Santo Padre dice que va a hacer una declaración ex cátedra. Y son los únicos casos en que se dice que es un caso de infalibilidad, que es de la Iglesia, en la persona del Santo Padre. Por ejemplo, cuando se ha dado una declaración dogmática. Por ejemplo, hoy el Papa Francisco, para aclarar el tema, no podría decir que el Papa Pío XII se equivocó cuando elevó a dogma la asunción de la Santísima Virgen María. Para eso se hizo una consulta, para eso los obispos del mundo en 1950 y antes dieron su opinión, el Papa
da un decreto ex cátedra donde afirma que es del depósito de la fe que la Santísima Virgen María, cuando terminó su peregrinación por este mundo, fue elevada al cielo en cuerpo y alma. Eso el Papa Pío XII, eso lo creemos nosotros los católicos. Sí, me queda claro, pero por ejemplo, lo que quiero explicar, pero no cuando el Papa viene en el avión hacia el Vaticano y viene hablando, y por ejemplo ya esta semana lo vimos, el Vaticano salió a aclarar un punto cuando el Papa habló de la necesidad de que los padres de familia llevaran a sus hijos a un psiquiatra, a un psicólogo. Pero cuando el Papa dice ex cátedra, sí, desde su cátedra, está enseñando como sucesor de Pedro. Infalible, ahí es el dogma de la Iglesia exactamente, Católica. El Concilio Vaticano primero. No se equivoca en esa materia, en el resto, claro, se equivoca cuando dice que va a ganar el San Lorenzo Almagro y perdió, ¿verdad? O cuando dice... ¿Para usted Ratzinger se equivocó con este texto? No, tendría que ver... Y me encantaría... Oye, ¿se lo he leído 4 veces? Sí, no, pero es que me está leyendo solamente un parrafito. Me encantaría buscar ahorita el documento, creo que vamos a ir a comerciales, dijo usted ahorita. Tengo que ir, igual, si no, para que nos regale el dato exacto, para echar una revisada a todo el documento hasta donde podamos, porque me parece que es muy, muy específico algo, y así como lo vemos, lo decía muy bien el padre Mauricio antes, y pues sí, uno podría decir... Randall lo ha dicho 4 o 5 veces y todos los oyentes están diciendo, sí, díganles, padres, que lo que Randall quiere escuchar. No es que no se trata de eso. No, también me están cayendo a mí, que yo lo único que quiero es que ustedes me respondan lo que yo pues, quiero. Eso parece, pero... Bueno, eso parece siempre en Matices, padres. Si usted lo oye frecuentemente, siempre por supuesto, por supuesto. Pero... Sí. No se equivocó. El padre Rafa lo dijo muy bien. ¿Los papas se equivocan? Sí, claro. ¿En qué se equivocó Ratzinger? Bueno, Benedicto XVI, perdón. Bueno, no habría que analizar todo el pontificado para ver en qué se equivocó, ¿no? Pero a nivel... ¿Tiene alguna clara equivocación de un papa? Evidentemente en el manejo de la crisis de Chile. Él mismo lo ha reconocido. Francisco. Sí. El Papa Francisco. Sí. ¿Juan Pablo II? Probablemente también. No manejó algunas cosas como tuvo que haberlas manejado por su enfermedad, porque tal vez ya las fuerzas no le daban, o sea... Habría que analizar todo el pontificado como para decir se equivocó o no se equivocó. En 2001, cuando genera la legislación sobre abusos sexuales, ya estaba muy avanzada su enfermedad. Claro. O sea, es 4 años antes de que muera, y la enorme crítica es que no había hecho nada el resto de su papado respecto a este tema. Pero vamos a la pausa. Tienen que escoger una canción para el cierre. Tienen que ponerse de acuerdo, porque siempre el invitado Matices escoge una canción. 3:19, vamos a la pausa y volvemos. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Con nosotros en Matices. Esta pregunta se la había hecho un día en una entrevista telefónica al padre Sandí. Quiero hacérsela al padre Granados. Las víctimas. Si hay un elemento que a mí me deja un poco de sinsabor en el proceso canónico que se establece en los 3 denuncias que hay contra el padre Víquez en este momento y que están en la Congregación de la Doctrina de la Fe. Y es que se le rezarse a la víctima, padre Granados. O sea, realmente el proceso canónico es un proceso, dicho en palabras muy sencillas, para demostrar si el padre Víquez generó o no un abuso, para expulsarlo del estado clerical, pero realmente la víctima no pasa nada. O sea, la iglesia no hace nada con la víctima. Bueno, vamos a ver. Efectivamente, no se le pueden pedir peras a un olmo, y efectivamente el proceso penal canónico no tiene la finalidad restitutiva, digámoslo así, en alguna forma, con la víctima. O sea, eso es una carencia, efectivamente. Es una carencia, ¿estamos de acuerdo en eso? Sí, es una carencia. El Santo Padre, en la carta que les manda a los obispos de Chile, les pide poner especial atención en el tratamiento de la víctima, especialmente en detalles muy importantes, como el creerle a la víctima, que es el primer elemento de choque, ¿verdad? Que cuando llega la víctima donde sus padres, sus encargados o lo que fuera, y puede ser hasta el obispo,
se tiende a no creer o a justificar, no puede ser, esto es una cuestión, ¿verdad?, una carencia de orden cultural. Entonces, la primera atención que tienen que tener el obispo y la iglesia es hacia la víctima. Ahora, porque el mismo proceso revictimiza, como hemos dicho, y creo que es conocido por todos. Entonces, en ese sentido, hay que tener un especial cuidado y debe de mantenerse dentro de un proceso, efectivamente, donde debe darse un acompañamiento espiritual, porque estamos en contexto de fe, efectivamente, aunque esté muy maltratada, y efectivamente de acompañamiento psicológico, que es lo que está establecido en este momento para acompañar a la víctima si es que no ha recibido algún elemento que le permita no borrar esa cicatriz, como decía el padre Rafa al inicio del programa, porque esa cicatriz me imagino que será indeleble, ¿verdad? Pero sí a sobrellevar su vida de la mejor forma posible y superar ese trauma. Pero ni siquiera, vamos a ver, yo estoy de acuerdo en que es indeleble. Estoy de acuerdo, por ejemplo, en que la plata no arregla esas cosas. Pero también tengo claro que en los años que han pasado desde el abuso, una persona puede sufrir consecuencias muy graves, y consecuencias muy graves es una afectación psicológica que lo haber hecho perdido el trabajo un montón de veces, que lo haya hecho perder su familia, que le genere inseguridades, enfermedades, un montón de cosas. Pero la iglesia, según tengo entendido, y así se lo entendí al padre Santiago Roya, que lo entrevisté por teléfono, no hay ni siquiera una remuneración económica de la iglesia a las víctimas en caso de que se demuestre que el acusado, en este caso el padre Víquez en Costa Rica, cometió un abuso sexual. Sí, no quisiera referirme al caso de padre en general, Víquez, padre, porque sí está abierto. Está bien. En general no se le da nada a las víctimas. En especial quiero decirte que lo que hemos recibido, bueno, es las declaraciones de el arzobispo Chicluna, que fue el encargado del caso en Chile, ¿verdad?, de recopilar la información y enviarla a la Santa Sede. Es que la premisa fundamental es que el daño perpetrado debe ser resarcido primariamente por quien lo infringió, y en este caso el sacerdote infractor es el primero llamado en realizar esta reparación, especialmente si la iglesia en primera instancia, en mi opinión, esto va a ser mi opinión, no fue negligente en su nombramiento, ¿verdad? Y se tomaron todas las medidas del caso para que este tipo de situaciones no se diera. Efectivamente, no tenemos práctica en este país de una indemnización a víctimas en este sentido, pero habría que remitirse siempre al derecho civil en este caso. Para activarlo, una víctima tendría que acudir a lo civil. Hay un antecedente, estaba revisando, de 40 millones de euros, es una locura. No sé si, una locura plata me refiero, no recuerdo si fue en Irlanda o en Reino Unido, pero hay una víctima que demostró que había un encubrimiento, digamos, sistemático de los superiores, de un cura, y tuvieron que pagarle la iglesia tuvo que pagarle 40 millones de euros en Reino Unido. Sí, exactamente. Bueno, nuestra legislación establece dos tipos de responsabilidad: la responsabilidad civil en virtud del delito y la que establece el artículo 1048 del Código Civil, tanto en el cuanto la organización, empresa o quien tiene el poder de decisión no ha sido competente y diligente en vigilar y desarrollar la actividad. Entonces esa sería la beta, digamos, de que hay algún reclamo. Ya me regañaron porque me pasé de tiempo. Padre Granado, muchas gracias. Okay. Por haber venido, Padre Varela, muchas gracias. Con mucho gusto, Randall. Padre Sandy, muchas gracias. Muchas gracias. Simplemente recordar lo que decía el Papa: somos uno, y cuando un miembro sufre, sufrimos todos, y eso es algo que sufrimos todos. Son las 3:28. Yo solo los quiero invitar, ya a ustedes les pregunté aquí, al Padre Granado no le pregunté, y para todos los curas que nos están escuchando, yo entiendo, digamos, la obediencia
y la lealtad que tienen ustedes a la iglesia. Dichosamente a los dos que les pregunté, porque al padre Granados no se lo pregunté, me dijeron que acudirían también al OIJ en caso de darse cuenta, porque realmente el órgano competente, no desde lo jurídico, sino lo competente desde lo técnico, es la Policía Judicial, que hace investigaciones todos los días respecto a abuso sexual, a violaciones, por ejemplo, y yo esperaría realmente que cuando ustedes tengan noticia, como se llama en derecho, noticia criminis, de un delito contra un menor de edad, a lo primero donde acudan es a las autoridades judiciales y si gustan después a sus autoridades eclesiásticas. 3:29, la canción la escogió el padre Sixto. Bien. Ríos de Babilonia, Espío de Matices, a las 7, la tercera emisión de Noticia Monumental. Hasta luego y feliz tarde.